Pues nada, oye chicos, muchas gracias por estar aquí un sábado a las 4 de la tarde en lugar de estar echando la siesta, que es lo normal, además en Sevilla lo normal, echar la siesta. Hombre, que en Madrid también. Que gracias a Secadmin, a Adri, a toda la organización por haber hecho este congreso y además este congreso del retorno, que a mí particularmente le tengo mucho cariño porque es una ciudad que me gusta mucho. Y lo que os vengo a contar un poco es una conferencia quizás un poco diferente a lo que suelo hacer normalmente. O sea, si estáis esperando una conferencia muy técnica, con muchas cosas y ceros y unos, pues eso, los ceros y los unos ha estado en el taller esta mañana y esta es un poco más, digamos, de reflexión filosófica o como lo queráis ver. Se titula All You Need Is Love. Bueno, por la canción lo que realmente necesitas son ojos y necesitas ver y estar pendiente de lo que ocurre en tu empresa. Soy, para los que me conozcáis, soy Pablo Sanemeterio, soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, tengo un máster en auditoría también y seguridad por esa misma universidad, estoy certificado como CISA-CISM de ISACA y particularmente me gusta todo lo que tiene que ver con tecnología, me gusta la programación, me gusta la base de datos, me gustan los sistemas operativos, me gustan las redes, todo ese tipo de cosas y, como siempre digo, pues oye, sobre todo de todo eso lo que me gusta es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo converge y todo cobra sentido. Es decir, no te dedicas solo a programar, no te dedicas solo a la base de datos, no te dedicas solo porque se ha quedado pillado, tío, no pasa. ¿Por qué? ¡Guau! Se ha quedado pillado, tío. Se ha quedado en la primera, yo que pensaba que estabais viéndome a mí, y se ha quedado en la primera. Vale. Y también, bueno, pues aparte, entre otras muchas cosas, también soy profesor en diversos másteres de ciberseguridad, en los que pues suelo dar clases bien de malware, bien de explotación de vulnerabilidades, de distintas cosas. Mi Twitter y Instagram y correo, pues pesanm, para el que no lo conozca. Y también, como me sobra el tiempo, pues los lunes tengo un programa de radio con Mónica Valle y con Eduardo Castillo en los que hablamos de ciberseguridad. Llevamos casi 5 años y casi 200 programas y la verdad es que pues, es muy contento de la experiencia. Pensábamos que se nos iban a agotar los temas en dos meses y la verdad es que vamos tirando y siempre hay temas nuevos. Yo sé que estamos en una conferencia de seguridad y que lo de escanear QRs no es lo suyo, pero bueno, os aseguro que es el enlace al podcast, con lo cual no tengáis miedo en escanearlo y en ir al podcast y suscribiros y escuchar los programas. Y además hemos tenido la suerte de tener distintos premios otorgados, pues bien sea por ESET o bien sea por Revista SIC, etcétera. Entonces, pues es una experiencia también bastante divertida y que me gusta hacer. Estamos viviendo, ¿vale? Y ahora entro ya un poco más en la charla, una época de cambio, ¿vale? Lo único constante que hay a lo largo de la humanidad, si os dais cuenta, es el cambio. Si os dais cuenta, desde los egipcios o incluso más atrás, lo que hemos ido haciendo es cambiar, evolucionar, por suerte yo creo que para bien, ¿vale? Para mejor. Pero si analizáis los últimos 50 años o 40, veréis que la velocidad de los cambios y la profundidad de los cambios es brutal, ¿vale? Y todo eso se va produciendo principalmente y apoyado en la tecnología, ¿vale? Si os dais cuenta, la tecnología nos va cambiando todo, ¿vale? Somos, yo creo, uno de los primeros países muchas veces en muchas cosas tecnológicas, deberíamos estar orgullosos de ello. Pero tenemos, por ejemplo, el DNI electrónico. Yo creo que somos de los primeros países que tenía un DNI electrónico, que podía permitir hacer cosas. Quizás no hemos hecho todas las que podríamos o todas las que se deberían, quizás también por los servicios que se ofrecen, quizás porque los usuarios no saben usarlo, no sé muy bien por qué, pero me gustaría que se pudiera usar más. Hacienda la pongo porque si hay un sitio donde se está invirtiendo dinero en este país para tecnología es en Hacienda. Pero es que además también, si vosotros, yo creo que hay de todas las edades. Yo vengo haciendo la declaración de la renta en un programita, pero es que mi padre lo hacía en papel, ¿vale? Y eso ha ido evolucionando y ya teníamos un programita. Y tenías que ir con las hojas y los folios al banco y decirle, toma, mi declaración. Y ahora ya la presentas y no tiene ni que imprimirlo. Eso ya se va al servidor, firmas, tal, tus impuestos, pagas y ya está, ¿vale? Entonces, eso es evolución tecnológica y cambio, ¿vale? En este punto ha sido quizás uno de los cambios más revolucionarios. Yo cuando empezaba a salir con 18 o 20 años, pues salías con tu teléfono móvil, quedabas con los colegas normalmente antes y lo que no solías mandar eran ni muchos SMS que te cobraban 25 céntimos, que para un presupuesto de fin de semana 20 euros, que era lo que tenías, ya era un poquito,
pero tenías esa opción. Pero es que antes, directamente, ¿cómo quedabas? Pues llamabas a la puerta a ver si estaba tu vecino, tu amigo, lo que fuera. Ahora, yo que tengo hijos, hay veces que te preguntan, oye, papá, ¿y vosotros cómo quedabais si no había WhatsApp? Pues se quedaba. ¿Vale? Y ese es uno de los grandes cambios, y ojo, aparte de esos cambios también supuso una revolución importante en el tema económico. Os he dicho lo que costaba un SMS en esa época. A las telco les supuso un cambio brutal, es decir, dejaron de ingresar una barbaridad de dinero por SMS, que era una funcionalidad que yo creo que ni ellas mismas esperaban, y les redujo a cero, porque gracias a WhatsApp puedes mandar todos los mensajes que quieras sin tener que ahorrar letras, como dicen ahora los de Twitter, que vas ahorrando letras. Pues lo que ahorrábamos letras con SMS no sabíais vosotros bien. No sé si lo veis bien, pero otra de las revoluciones también, Spotify y iTunes, incluso antes. El mercado de la música era un mercado totalmente cerrado. Un mercado en el que para comprarte una canción, que es la que te gustaba del cantante, te tenías que comprar todo el álbum. ¿Vale? Y esto lo cambió Apple con la parte de iTunes y empezó a ponerte las canciones a $1. ¿Vale? Y luego ya esto terminó de cambiarlo con Spotify y ya no te compras las canciones ni te compras el álbum. Directamente las alquilas, las escuchas y cuando dejas de pagar la suscripción ya no tienes nada. Otro cambio en el mundo de la música. ¿Pero qué me decís de la tele? ¿Cuántos os sentáis, como cuando teníais 15, 20 años, en mi caso, yo qué sé, sería 95 o 96, que os sentabais a ver el programa y esperabais a que empezara el programa y os comíais toda la publicidad que había antes de ver el programa de la tele? ¿A que ahora ya no lo hacéis? A ver la tele cuando me da la gana a mí. Eso ha cambiado. De hecho, ha cambiado tanto que incluso, comentaba Mar Vidal el otro día en el canal de YouTube, que es que hay un 25% de la población española que no enciende la tele. Solo ve YouTube o Twitch o lo que sea. ¿Vale? Pero ya no te vas a sentar a ver la tele, a esperar a ver esas cosas, incluso los deportes en directo, que quizás era la parte más que todavía tiene sentido dentro de la tele en directo, yo personalmente ya ni los veo, yo ya directamente me lo voy a diferido. Intento no enterarme y lo veo en diferido. Bueno, Airbnb revolucionó también el tema de los alquileres, ya no es lo mismo, los hoteles se protestaban, los hoteles también, la gente de los vecindarios también protesta, y ha supuesto un cambio en la forma vacacional. Pero el cambio que veis ahí arriba de Uber, que, bueno, yo tengo algún familiar taxista y Uber les ha supuesto un cambio y les ha dañado bastante en su economía, pues que se preparen para la que viene, porque no sé si estáis viendo los taxis autónomos en San Francisco y China. Es que ya directamente no tiene ni conductor. Tú llamas, te subes, te lleva y no hay conductor. Eso sí que va a ser una revolución y no lo de Uber. Entonces, cambios, cambios y más cambios. Y el último cambio que os quiero contar, Bitcoin ha sido un cambio. Ha sido un cambio también para el ransomware, porque se pagaba antes en MoneyGram y cosas de estas, y ahora lo pagas en Bitcoins. Pero es que además está suponiendo un cambio de tal nivel que hasta los propios bancos centrales se están planteando usar su propia criptomoneda, y eso es un cambio peligroso, porque a partir de ahí, en el momento en el que el efectivo desaparezca y paguéis solo con la criptomoneda oficial del banco que sea, van a saber hasta el último dónde gastáis hasta vuestro último céntimo. Así que, en la medida de lo posible, os recomendaría que pagarais en efectivo y que no lo perdamos. Si os dais cuenta, todo esto son cambios y cambios que han pasado en los últimos 15, 20 años y de un calado súper importante. Si os dais cuenta, son cambios muy profundos. Pero es que además tienen una peculiaridad. Son cambios en 15, 20 años, son cambios tremendamente rápido. Esas curvas de ahí que veis, ¿vale? Yo se las he cogido prestadas a José María López Fallete, que es el presidente de Telefónica, que lo decía en una de sus charlas. Dice, si os dais cuenta, la velocidad a la que se iba aceptando distintas revoluciones tecnológicas, desde 1900 hasta el 2005. Veis la gráfica del teléfono, cómo tarda en llegar al 100%, la de la radio, cómo tarda en llegar al 100%, el refrigerador. Casi todos son movimientos que tienen una tendencia de 15, 20 años en aceptarse. ¿A qué ritmo se aceptó el teléfono móvil del iPhone, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tardasteis en tener un iPhone? ¿2, 3 años? ¿O un teléfono parecido como los de Android? ¿2, 3 años? ¿4? 7. Pero vamos, comparado con el frigorífico que son 15, 20, telita. Y eso lo único que hace es crecer y crecer. La velocidad a la que se están produciendo estos cambios cada vez es mayor. Si os dais cuenta, aquí hay otras curvas, ¿vale?, en las que antes se quedaba un poco atrás, pero aquí ya va entrando incluso smartphones, tablets, todo tipo de dispositivos tecnológicos. Pero no sé si conocéis este pequeño juego. Y en 2016, el cambio que hizo,
En solo 20 días facturó 100 millones de euros. Eso es velocidad de adopción. Pero ojo, es que en un mes fueron 206 millones de dólares y 130 millones de descargas en un mes. Decís, ¿esto es mucho o poco? Bueno, pues comparándolo con Nintendo, ¿vale? Que Nintendo pone sus títulos, cuánto tardaron en adoptarse, tanto en número de usuarios como en ingresos. Si os dais cuenta, el que más tiene es este segundo de aquí, que me vais a perdonar, yo no soy ningún gamer, no tengo ni idea de qué juego es, pero son casi roza los 70 millones y los 10 millones de descarga. Compararlos con los 206 y los 130 millones de instalaciones. Un juego de niños, ¿verdad? Todo velocidad, a toda velocidad, y esperaros, que es que además vamos a hacer una digitalización de la sociedad. No sé si habéis visto el documento de la Estrategia de España digital. Sacaron uno en 2025, lo han cambiado en 2026. Yo creo que eso produce también producto del cambio de la velocidad a la que vamos, que una estrategia te cambia en un año. Pero vamos, que veis que yo que tengo niños en el colegio y que se estudiaba con libros, siguen estudiando con libros, pero lo de las tablets ya es algo automático. Los ejercicios, tablets, etcétera, se usan en el campo, en la agricultura, toda la sensorización. Vamos a acabar con tractores y con dispositivos automáticos que sean los que aren, los que se dediquen a recolectar, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar. O sea, no es algo que quieras o no quieras, va a pasar. Y lo mismo con la industria también. Se va robotizando y va a ser cada vez más autónoma. Y lo que os decía, profundos cambios a grandísima velocidad y todo por la tecnología. Y seguridad no puede ser un stopper. En todas estas cosas, si os dais cuenta, tiene que haber seguridad. No os voy a contar nada de seguridad de WhatsApp. Sabéis que poco a poco ha ido poniendo capas de seguridad. Pues en todos los diferentes cambios, imaginaos en los coches autónomos, en los coches conectados, todas las capas de seguridad que tienen que ir poniendo. ¿Quién no se acuerda de Charlie Miller y Chris Balasek con esos Teslas a los que les hacían lo que querían? Pues ahí tiene que estar y la seguridad tiene que ser rápida. Pero ¿sabéis una cosa que aprendí en el viaje que hice este verano a Marruecos? Tienen un dicho allí en el desierto y es que la prisa mata. ¿No sentís muchas veces cuando habláis de seguridad como profetas en el desierto también? Está diciendo, oye, tienes que securizar, tienes que securizar. ¿Sabéis cuál es el problema? Que al otro lado de la línea, normalmente donde están las personas que toman decisiones, los jefes y demás, tienen un problema cuando les hablamos. Y es que la ciberseguridad es compleja. Compleja en cuanto a los términos. Estos son solo algunos términos que se usan a día de hoy en seguridad. Red Team, EDR, APTs, Dust, yo qué sé, buscar el que más os guste, Blue Team, Red Team, Purple Team, CASB, Zero Trust, HTTPS. Es una persona que no sea técnica, le inundas, le vuelves loco. Pero es que además, no solo contentos con que tenemos 17.000 millones de términos, no sé si conocéis este gráfico, ¿vale? Este gráfico es de Momentum, que es un fondo de inversión que para la hora de hacer inversiones tiene divididas en distintas áreas de la seguridad. Qué pena que no se ve muy bien. Pero si os dais cuenta, lo podéis ir a buscar en Internet y buscarlo porque es muy recomendable. Echarle un vistazo e ir haciendo zoom a ver si encontráis vuestra marca favorita de seguridad en cada una de las áreas de seguridad. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, el cuadrante de arriba es seguridad en red. Pero es que dentro del cuadrante de arriba hay como otras 5 o 6 subcategorías. Tienes WAF, tienes DOS, tienes Network Firewall, tienes SASE. Tienes 4 o 5 subcategorías y dentro de ellas 8 o 10 vendors. ¿Cómo pongo seguridad? O sea, imaginaros a la persona que tiene que tomar las decisiones, que no es un técnico como vosotros o que no sabe de seguridad como vosotros y dice uno, hay 17 ensaladas de términos, hay una ensalada de términos brutal que no sé cómo usarla. Pero es que además dentro de cada uno de esos términos tengo 20 fabricantes diferentes y no sé cuál elegir, cuál es mejor, cuál pongo, cuál no pongo, por qué. ¿Vale? Y eso le genera complejidad y ansiedad a la gente que tiene que tomar decisiones. Pero ¿sabéis qué pasa también? No sé si habéis oído alguna vez, ¿vale? Pero vivimos, o las personas sobre todo que tienen que tomar decisiones, y nosotros mismos que tenemos que tomar decisiones en un montón de aspectos, vivimos en un entorno VUCA. ¿Habéis oído alguna vez este término? VUCA. VUCA viene del inglés, ¿vale? De volatilidad, incertidumbre, ponerlo en inglés, complejidad y ambigüedad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es los cambios que se producen son francamente impredecibles, o sea, no solo por la velocidad a la que se producen, sino por las distintas áreas a las que afecta.
¿Quién de vosotros en el que estaba en el verano de 2019 tranquilamente en la playa, si le dicen que ese mismo invierno se iba a tener que quedar en su casa aislado, sin salir, y que se iba a tener que poner un bozal para salir por la calle, se lo iba a tomar en serio? Debe estar de broma. No me ponga mascarilla ni esto de Coca-Cola. Pues sí, eso pasó. Y eso es una de las cosas que demuestran la volatilidad en el entorno al que estamos viviendo, que además, junto con la velocidad que os he estado contando y que habéis visto de cómo se producen los cambios, genera bastante estrés cuando tienes que tomar decisiones. Pero es que no solo es eso, es que la incertidumbre de los cambios. Vivimos una cosa curiosa, vivimos una paradoja interesante. Vivimos una época en la que tenemos datos de todo, un montón de datos, recopilamos un montón de datos, cogemos un montón de datos de lo que sea. Pero ¿sabéis cuál es el problema con todos esos datos? Pues que muchas veces no sabes qué es lo que realmente sabes. Es decir, de todos estos datos, cuáles son de verdad y cuáles son de mentira. Dentro de los datos que tengo y que sé, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Vale? ¿En qué dirección debo investigar más para obtener más datos? Pero es que de esos datos que consigo, muchas veces incluso sacas conclusiones que ni te esperabas. Dices, joder, esto no lo tenía en la ecuación, me ha aparecido aquí una variable más y una variable más a controlar a la hora de tomar decisiones. A la gente la vuelve loca. Complejidad. Normalmente tendemos a pensar que las cosas son causa-efecto. Es decir, lo que me viene por aquí está provocado porque alguien, en lo típico, por ejemplo, un ejemplo sencillo puede ser un accidente de coche. Si me ha dado el coche es porque, por ejemplo, se ha saltado el semáforo y me ha empotrado, ¿vale? Eso es una causa-efecto sencilla. Pero es que a día de hoy los cambios que se producen no tienen una causa-efecto clara. No sabes bien quién te lo está impulsando el cambio, por qué, si son la gente de TI o son la gente de operaciones o son la gente de marketing, por qué quieren cambiar estas cosas. Y además muchas veces, si anulas una de esas fuerzas, posiblemente el cambio evoluciona hacia una zona que tú no esperabas o no querías. Y por último, ambigüedad. No sabemos qué va a pasar. Imaginaos ante un cambio que hemos estado hablando, que es la robotización, la inteligencia artificial, que va a cambiar nuestra forma de trabajar. No sabemos cómo va a cambiar la forma de trabajar. La gente cuando estaba se produjo la revolución industrial anterior de la máquina de vapor, que la gente trabajaba en las fábricas a mano, y entraron las máquinas, la gente se pensaba que se iba a quedar en la calle. Pero curiosamente surgieron nuevos empleos, empleos de tienes que arreglar la máquina, tienes que supervisar que está haciendo las cosas bien. Ahí está esa evolución y no sabemos hacia dónde va a llevarnos ni la inteligencia artificial ni la automatización. No sé si conocéis a este hombre. ¿Alguno lo conoce? Levantad la mano, que como decía aquí, nos estáis quedando dormidos. ¿Sabes quién es? Dilo en voz alta. Jesús Torres, secretario general de Administración Digital, ¿vale? ¿Y sabéis lo que dijo en Securmática el mes pasado? El secretario de Estado de Digitalización. Sin ciberseguridad no hay digitalización, ¿vale? Y lo sabe bien. ¿Os acordáis del incidente del SEPE? Pues creedme que saben lo que es el no tener ciberseguridad en algunos aspectos o teniéndola que te pasen cosas, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña recopilación de fallos o de cosas así relevantes que ha habido en los últimos años, ¿vale? ¿Quién no sabe en qué consistía el fallo de Colonial Pipelines o sobre todo las consecuencias que tuvo el ataque a Colonial Pipelines? Colonial Pipelines era una empresa de oleoductos de Estados Unidos que tuvo un ataque y con el ataque de ransomware cerraron los oleoductos, o sea, se dejó de fluir el combustible. En el aeropuerto de Miami dejaron de volar aviones porque no tenían gasolina, queroseno, para los aviones. ¿Quién no se acuerda de WannaCry? ¿Vale? 2017. Todas las empresas ese fin de semana mandaron a los empleados a su casa, aunque una fuera la que dio la cara y se filtró que había mandado y había dado el mensaje y corrieron por ahí por WhatsApp todos los audios y los correos de esa empresa. Todas las empresas de este país y de otros países mandaron a sus empleados a casa y apagaron los ordenadores. ¿Por qué? Pues por un fallo que permitía una explotación remota y un virus iba haciendo un ransomware cifrando información. Esta me encanta. ¿Quién no conoce Omigot? Es una que quizás ha pasado un poco así por el radar bajo, pero ¿quién no la conoce? Manos arriba. Vale, os cuento. Me encanta, ¿sabéis por qué? Es un fallo que ocurría en Azure, precisamente, en la de Microsoft, la que hablaba antes Kino. Tiene un servicio que es el OMI, en el cual tú le mandabas una contraseña, o sea, tú mandabas tu usuario y tu password, veis que tenía autenticación, y le ponías, por ejemplo, el comando, es decir, ID, dime qué usuario soy, y te devolvía por HTTP la ejecución del comando, ¿vale? O sea, es como tener una consola, pero web, que no sé a quién se le ocurriría esa genial idea. ¡Ay! Eso no he sido yo.
¡Ey! Ha vuelto. Debe ser que me acerco y me alejo y entonces... si ponías una contraseña que era errónea, que no era la contraseña del usuario, te daba error, como es esperable. Pero a alguien, sobre todo estos investigadores que sacaron los de Wiz Research, se les ocurrió la genial idea de, oye, ¿y si quito la cabecera de autenticación, qué pasa? Pues que ¿qué pasaba? Que el comando se ejecutaba. Pero no es que se ejecutara solo, sino que era root dentro de la máquina. O sea, era un fallo genial. Es el típico caso en el que igual el testing no ha sido el adecuado o no has tenido en cuenta determinados casos de esquina. Log4j, todo el mundo loco, porque ¿qué herramienta de cualquier cosa no usaba Log4j como por debajo para sus cosas? Y toda la seguridad de las aplicaciones de medio mundo en jaque porque una librería que mantenían 2 personas en sus ratos libres era la base de la mitad de las aplicaciones del mundo. Y Kaseya y SolarWinds, ataques a la cadena de suministro, herramientas instaladas en prácticamente todas las empresas, a las cuales las hackean, les meten una puerta trasera y entran en los sistemas de las empresas del IBEX 35, del Top Fortune, de lo que queráis, ¿vale? Si tenéis curiosidad por seguir viendo unos cuantos casos más de estos, que son súper divertidos, el QR también os prometo que es bueno, ¿vale? No lleva a ningún sitio raro, solo lleva al sitio de noticias de Mónica, que es mi compañera en el programa La Radio, y tiene una recopilación genial de todos los casos que han pasado por año. O sea, es decir, y el artículo es largo, ¿eh? O sea, tenéis para echarle un rato si queréis. ¿Por qué os cuento todas estas cosas? Porque muchas veces vemos las consecuencias de estos ataques, ¿vale? Las consecuencias de los ataques que vemos muchas veces son 2. Fuga de información o cifrado de información, ¿vale? Luego estará el tema económico de que pagues o no pagues. Eso ya entramos para otro rato. Pero la consecuencia principal que vemos es que se ha filtrado información o que le han bloqueado el acceso a la información a una organización. Pero no solemos mirar o no solemos fijarnos mucho en el porqué de las cosas. O sea, nos quedamos en las consecuencias, muchas veces en las noticias, en la radio, cuando estamos haciendo estas cosas. La gente se suele quedar con lo que ha pasado y no el cómo y el porqué, que es lo que nos interesa a nosotros para defendernos. ¿Qué le pasó a Colonial Pipeline? ¿Quién lo sabe? Cuéntanoslo, así en voz alta. ¿Qué le pasó a Colonial Pipeline? Venga. Sí, chilla. Pero ¿cómo les entraron? Una credencial de acceso VPN que estaba expuesta y que llevaba meses por ahí expuesta, nadie la utilizaba, pero ahí estaba, para que tú pasaras, ¿vale? O sea, lo que hablaba aquí no de los MFAs, que aunque te los saltes, pero, joder, poner MFAs en las compañías, que eso hubiera prevenido precisamente este tipo de cosas. WannaCry, ¿qué es lo que produjo WannaCry? ¿Quién me levanta la mano? ¿Cuál fue la causa que estaba detrás de WannaCry? Eternal Blue. Pero, un poquito más allá, ¿por qué Eternal Blue funcionaba 3 meses después de que había un parche? Porque nadie había aplicado el parche en 3 meses. Estaba en 3 meses ya el parche puesto y ahí estaba WannaCry circulando e infectando medio mundo. Actualizar. Hay que actualizar. Oh my God, ¿cuál es la causa? Un fallo de programación. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de poder quitar la cabecera de autenticación y que te dieras permiso de root dentro de una máquina? Log4j, software libre y mantenido y soportado en los ratos libres de 2 personas. Y por último, SolarWinds Kaseya, cadena de suministro, la confianza en terceras partes. Esas son un poco las causas o los problemas. Recapitulando un poco de todo lo que os he estado contando. Estamos en una época de muchos cambios muy profundos y muy rápidos. Hay una frase que estaréis hartos de oír. Ya no hay perímetros en las organizaciones. Tradicionalmente se ha ido organizando la seguridad a base de ir poniendo capas y capas. Yo el otro día estaba escuchando a Antonio Fernández en el programa este de YouTube que hizo, ¿cómo se llamaba? The Wild Project, me parece que era el canal de YouTube. Estuvo allí Antonio Fernández y comentaba un poco pues, cómo era la escena y el mundo del hacking a finales de los 90. Es decir, no hay firewall, la gente sube los discos duros a Internet y lo deja todo, no hay ninguna concienciación y casi no hay medidas. Pues oye, a día de hoy
aunque desde esa época hasta ahora se ha estado trabajando en poner perímetros, medidas, firewalls, etcétera, volvemos a una época en la que no hay perímetro, ¿vale? Desaparece, la gente viene con su portátil, con su ordenador, o sea, con su teléfono móvil, les dejas pasar, con su tablet también, los dejas entrar en tu red, se pinchan. Gente que trabaja en consultoras, en empresas externas, también se pinchan a tu organización, necesitan ver la información de tus procesos. Vivimos en entornos VUCA. Os he contado un poco lo que es. Generalmente, pues oye, que cuesta tomar decisiones y que no sabemos qué es lo que va a pasar con esas decisiones. El foco, tenemos que poner foco en las consecuencias, aparte de vivir en un mundo VUCA también. Tenemos que quizás simplificarle la vida a la gente que toma decisiones, ¿vale? Nosotros en seguridad, yo sé que en seguridad usamos términos y esto pasa en todas las profesiones. Los abogados usan también palabras súper complejos de entender, los médicos ya ni te digo, con los nombres de las enfermedades y demás, pero joder, al final hay que hacer las cosas un poco más sencillas y que la gente las entienda. Como decía, la seguridad es algo complejo, es un sector bastante atomizado y, por supuesto, los malos quieren ganar mucha pasta y la están haciendo. Vale, después de todo esto que os he soltado y que podéis pensar, joder, pues casi me voy deprimido a mi casa y ya, Pablo, ¿para qué has estado hablando? Estar tranquilos, oye, que seguir confiando en la ciberseguridad, que hay cosas que podemos hacer y ahí es un poco lo que os voy a contar. Me ha encantado que Kino iba referenciando también la parte de syscontrols, ¿vale? Hay cosas que podemos hacer, básicamente temas de higiene de ciberseguridad. En syscontrols, como os ha contado Kino, hay 18 controles, pero dentro de esos 18 controles, ¿vale? No sé si veis, aquí en la parte de la derecha, hay 3 niveles de esos controles, ¿vale? Están los niveles básicos, que son 56, están los niveles intermedios, que son 74, y los niveles ya muy pro, que son 23, ¿vale? Esta guía puede servir para ayudar tanto a gente que es técnica como no es técnica para ir estableciendo medidas de seguridad sobre una organización e ir protegiendo su información. Cosas básicas que vienen en esos controles, os voy a destacar algunos de los 56. Inventario y control de activos, ¿vale? Tener controlado qué ordenadores tiene, qué máquinas tiene tu empresa, de lo más básico, y además eso no te requiere ningún tipo de herramienta super pro. Control del software. Inventario y control de software. Configuración de los equipos. O sea, el configurar que una máquina Windows después de un minuto se bloquee la sesión es algo que se puede hacer sin necesidad de contratar grandes expertos. Un firewall, que lo tienen todos los equipos. Gestión de las cuentas de usuarios. Cuando la gente entra a la empresa, cuando la gente se va. Sigue siendo un control tecnológico a tope. Los MFAs, ¿vale? Para todo lo que esté expuesto. Gestión de vulnerabilidades continua. Gestión de logs. Proteger el correo electrónico y la navegación. Gracias, tío. Defensas contra el malware. Algo básico que debe tener cualquier empresa. Me da igual si el antivirus es gratuito o no gratuito. Al menos ten uno, ¿vale? Porque te va a proteger de las cosas más básicas, ¿vale? De las firmas, sobre todo, y de los malware que ya se conocen. Recuperación de datos y backup. El que me diga que hace 6, 7 años tenía el backup funcionando y ha sido víctima de ransom, que me lo cuente. ¿Vale? Hay que tener, gracias al ransom al menos, las empresas han ido poniendo foco en el backup y por eso ahora estamos pasando a la doble extorsión y a la triple extorsión y todas estas cosas. Pero al menos lo que ha servido es para que las empresas tengan copia de seguridad. Concienciación en ciberseguridad para tus usuarios. Inventario de proveedores. ¿Quiénes son tus proveedores? Sabéis que hay muchas empresas que ni siquiera saben quiénes son todos sus proveedores. Pues es algo básico y nada más no requiere ninguna super tecnología ni ningún super hacker. Designar personas que sean las encargadas en caso de una crisis de hacer cosas. Es decir, no te tienes que montar todo el plan de IR, pero al menos sí tienes que ir poniendo quiénes son las personas que se van a encargar de gestionar una crisis. Y ahora entramos ya un poquito en la parte más técnica, la parte que quizás a mí me gusta más. ¿Qué cosas podéis hacer un poco para ir utilizando o ir tratando de establecer estos controles? Bueno, tenéis Shodan, que os va a permitir, de forma rápida y por línea de comandos, ir analizando cuál es la exposición de vuestra empresa. Si con el API key lo inicializas, le dices el host que quieres escanear, esta es la versión free, la versión pro, la versión de pago tiene otra serie de cosas y otra serie de alertas que os van a alertar y que os pueden servir. Pero es que simplemente Subfinder, no sé si la conocéis, pero es una herramienta que te permite fácilmente y sin claves sacar subdominios, ¿vale? Aquí de SecAdmin me salieron 8 subdominios de manera rápida, pero si le configuráis claves y demás, igual sacáis hasta alguno más. Le puedes echar un vistazo a ver dónde están las máquinas. Por suerte aquí me parece que Adri las tiene bien puestas en Cloudflare, con lo cual no llegas a las de verdad. Pero
pues como tantas otras personas, le echas detrás de Cloudflare para que no vayan directos contra tu servidor. Pero al menos ya veis todos los puertos que tiene abiertos. Eso no pasa siempre, ¿vale? Porque hace poco también, echándole un vistazo a otra empresa, por lo que podíais ver rápidamente de ese escáner que te decía Shodan, aunque hoy cuando estuve mirando ya la parte de vulnerabilidad no la veía, no sé si la han hecho de pago, te decía quiénes son las vulnerabilidades que tenía ese servidor. En este caso concreto, este servidor de correo tenía esa serie de vulnerabilidades relacionadas con el servidor web. Puede ser un poco complejo. Yo, para mí, he estado trabajando en un proyectillo que yo voy trabajando y voy haciendo, que básicamente lo que trata es de monitorizar dominios, monitorizar esas máquinas y hacer un escaneo automático, ¿vale? Le pones el dominio principal, te saca los subdominios, nmap, máquinas, herramientas, etcétera, ¿vale? Y relativamente rápido puedes tener controlado, oye, pues que tienes un servidor con una vulnerabilidad crítica o que tienes que hacer algo. Elasticsearch, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo utiliza como método rápido? ¿Vale? Elasticsearch es un conjunto, ¿vale? No voy a quedarme solo porque es Elastic, la pila de Elastic, ¿vale? Tiene tres, cuatro elementos, ¿vale? Puedes tener principalmente Elasticsearch, que es como la base de datos donde vas poniendo toda la información. Tienes Kibana, que es el interfaz web donde haces las consultas. Y tienes los bits, que son agentillos que van recopilando estos logs y te los van guardando en Elasticsearch. Y a partir de ahí tú ya puedes hacer consultas. Bueno, también tienes Fleet, ¿vale? Que es la versión un poco más automática, para ir desplegando esos agentes y tener monitorizadas las máquinas. Con esos logs que tienen, tú ya puedes hacer consultas o puedes utilizar lo que se conocen como Sigma Rules, ¿vale? Que son una serie de reglas que te van a generar alertas sobre esos logs. Si se ha conectado a una máquina que no debía, si se ha creado un usuario, etcétera, etcétera. Y además, la ventaja es que tienes proyectos también como los de Undercode, que coges esas Sigma Rules y te la va a poner para lo que quieras. O sea, la puedes usar para Elastic, pero la tienes también para Splunk o para otros SIEM, ¿vale? Es como un lenguaje, digamos, algo parecido a las reglas Yara, pues para la parte de red. Y por último, otra cosa que yo creo que en general tenemos que tener en cuenta es que debemos empezar un poco a dejar de trabajar tanto en tablas, ¿vale? Porque tradicionalmente, si veis los SIEM, toda la información, la vamos manejando en tablas y deberíamos empezar a trabajar un poquito más en formato quizás de grafos, ¿vale? Este es un estudio que hice relativamente rápido sobre mi cuenta de Twitter de cuáles eran los bots que me seguían, ¿vale? Como podéis ver, en general, ellos y sus followers, ¿vale? Suelen estar bastante agrupados, con lo cual puedes ver, en lugar de una lista, puedes ver un poco las relaciones que hay entre distintas cuentas de Twitter. Pero es que lo podéis llevar incluso al correo electrónico, ¿vale? Este es un estudio que hice del correo electrónico de una empresa en la que pues, les estaba echando una mano y estaba colaborando con ellos. Si vais viendo, son las distintas fases en las cuales voy poniendo primero una cuenta de correo, cojo todos sus correos, solo cogía el from y el to, ¿vale? Esto es el from de un correo, el to de un correo y las relaciones que hay entre ellas, ¿vale? Si vais viendo, poco a poco voy metiendo cuentas, al final eran 20 cuentas de correo, pero claro, 20 cuentas de correo que hablan con todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo va evolucionando? ¿Qué es lo que tenéis? No se ve muy bien, ¿vale? Pero aquí veis unos círculos un poco más grandes que otros, ¿vale? Los círculos más grandes es cuánta gente les está apuntando, ¿vale? Cuántos correos les han llegado. Esas son las cuentas de correo que deberías tener en cuenta o que deberías vigilar más, porque son las cuentas a las que más correo les llega, ¿vale? Los colores son comunidades, ¿vale? Es algo que se hace en grafos. Dentro de la teoría de grafos podéis aplicar nodos entrantes, nodos salientes y generar comunidades, ¿vale? Lo curioso del grafo es que la parte de abajo, que veis en rojo, es la comunidad de usuarios de atención al público, es decir, todo lo que está relacionado con atención a los clientes de esa empresa. Y curiosamente arriba, aunque no se ve muy bien, está en verde una comunidad y en azul otra. En esta empresa, yo lo sabía, había habido un cambio de directiva. Curiosamente, la directiva verde y la gente con la que colaboraba, la antigua dirección es la comunidad verde y la nueva dirección que entró es la comunidad azul. Era bastante curioso cómo con un ejercicio relativamente rápido, solo de correo, de from y to, podías ver, identificar claramente qué cuentas tengo que tener mucho más cuidado y a quién le tengo que formar más en ciberseguridad, a qué usuarios les tengo que formar más en ciberseguridad y cómo claramente, esto que hablaba Kino de cómo metemos las contraseñas así a dedo o no dedo, las comunidades que se generan entre personas también son bastante reveladoras, ¿vale? Verde antigua dirección, azul nueva, con lo cual en la verde ya tenéis claro a qué usuarios teníais que bloquear rápidamente porque ya no estaban digamos, dentro de la compañía. Por recapitular, antes de irme ya, que ya dejo de daros la paliza, ¿qué
¿Qué deben hacer las organizaciones en general un poco? Primero, confiar en un experto en ciberseguridad, ¿vale? Igual que cuando una empresa las cuentas se las deja a un contable, a un gestor externo, la parte de normas legales se le contrata a un abogado, la parte de ciberseguridad debería contratar a un experto en ciberseguridad que le ayude a montar la ciberseguridad de su empresa y tenerla bien, ¿vale? Establecer una mínima higiene en ciberseguridad. Ya os digo, coger esos CIS controls que también ha contado Kino, cogerlos en las versiones básicas y ver si están todas establecidas, ¿vale? Son relativamente sencillas y no requieren mucha tecnología. Algunas herramientas para ayudar que os he contado, esta que estoy desarrollando. Si a alguno le interesa, que me escriba un correillo o que me escriba por Twitter y le doy acceso. Shodan, la que os he contado que monitoriza la superficie de exposición, básicamente cuáles son las máquinas que tienes, cuándo aparecen máquinas, porque curiosamente, no sé por qué, pero las empresas, sobre todo en las zonas de marketing, tienden a aparecer máquinas y dominios nuevos, así, relacionados con las empresas como setas y champiñones. Elasticsearch, para tener controlados los logs de las máquinas y ver qué está pasando dentro de esas máquinas. Intentar ver los datos o intentar analizar las cosas no de forma tabular, intentar buscar, si podéis, en la medida de lo posible, grafos y ver la representación de la información. Y bueno, un poco ha sido todo esto. Espero no haberos aburrido y que os haya despertado un poco la curiosidad. Gracias. ¿Alguna pregunta?